Marsha, necesitamos hablar contigo. Por supuesto, el equipaje que dejaste ayer en LAX. Equipaje. Esta es Marsha Gay Reynolds, una ex azafata de JetBlue que usó su estatus de tripulante de confianza para contrabandear casi 70 libras de narcóticos a través de los aeropuertos de Estados Unidos. Para cuando termine este video, su condecorada carrera habrá terminado. No estoy segura de a qué te refieres. No dejé ninguna decisión. Necesitamos que vengas con nosotros ahora mismo. No tengo un vuelo en 2 horas. ¿Puedes explicar de qué se trata esto? Ella nunca volvería a abordar otro vuelo. En 48 horas, los agentes federales rastrearían el equipaje abandonado hasta sus credenciales de tripulante, sus registros de vuelo y una operación de contrabando que había estado funcionando durante 5 meses, 68 libras de cocaína, 3 millones en valor en la calle. 10 incursiones exitosas a través del conocido punto de control de miembros de la tripulación y un error crítico en LAX que lo expondría todo. Antes de continuar, ¿cuánto sabes realmente sobre quién puede saltarse la fila de seguridad en los aeropuertos? Piénsalo. Deja tu respuesta en los comentarios. Y si aún no te has suscrito, este es el momento. Cada semana revelamos lo que sucede cuando se abusa de la confianza. Marcia Gay Reynolds nació en Kingston, Jamaica, en 1983, la segunda de 4 hijos en una familia que valoraba la ambición por encima de todo. Su padre, Winston Reynolds, conducía un taxi por las sinuosas calles de New Kingston 6 días a la semana, llevando turistas del aeropuerto a sus hoteles y viceversa. Su madre, Claudette, trabajaba turnos dobles en una fábrica textil en la zona franca de Kingston, cosiendo prendas para grandes almacenes estadounidenses que ella jamás visitaría. Juntos, ganaban lo justo para alimentar a sus hijos, pagar el alquiler y mantener vivos sus sueños. La familia Reynolds vivía en una modesta casa de bloques de hormigón en el suburbio de Portmore, donde el hijo caribeño horneaba las calles y los niños jugaban al cricket en los patios polvorientos hasta que anochecía. Marsha creció entre un hermano mayor, que eventualmente se convertiría en mecánico, y 2 hermanas menores que la admiraban como si fuera la personificación de la gloria. Desde que aprendió a caminar, todos notaron algo especial en ella. Era alta para su edad, de extremidades largas y grácil, con un talento atlético natural que los entrenadores reconocían a simple vista. A los 12 años, Marca ya superaba en velocidad a todos los niños de su parroquia. A los 14, ganaba competencias regionales de atletismo contra chicas 2 y 3 años mayores. A los 16, estableció récords juveniles en los 400 metros lisos que se mantendrían vigentes durante casi una década. Sus entrenadores la consideraban una atleta nata. Su familia la veía como su billete de salida. Su velocidad le valió reconocimiento más allá de la isla. En 2002, con tan solo 19 años, Marca fue seleccionada para representar a Jamaica en el certamen de Miss Jamaica Universo, una competencia que valoraba la elegancia, el porte y la capacidad de representar a la nación en un escenario internacional. Entrenó durante meses. Desfiló por la pasarela con la misma determinación feroz que demostraba en la pista. Cuando se anunciaron los resultados, quedó en segundo lugar. Lo suficientemente cerca como para saborear el reconocimiento internacional, pero no lo suficiente como para alzarse con la corona. Ese mismo año, ojeadores de universidades estadounidenses llegaron a Kingston en busca de la próxima generación de estrellas caribeñas del atletismo. Jamaica había producido algunos de los velocistas más rápidos de la historia, y las universidades estaban ansiosas por reclutar del gran talento de la isla. Los tiempos de Marsha llamaron la atención de los entrenadores de la Universidad de Nueva York. Le ofrecieron una beca parcial de atletismo y la oportunidad de competir a nivel universitario. Para una chica de Portmore, era todo. En septiembre de 2002, Marcia Gay Reynolds abordó un avión desde el Aeropuerto Internacional Norman Manley hacia el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy por primera vez. Tenía 19 años, llevaba una maleta enorme y el sueño de la gloria olímpica. Su madre lloró en la puerta de embarque. Su padre le entregó $300 estadounidenses, 2 meses de ahorros, y le dijo que los hiciera sentir orgullosos.
En la Universidad de Nueva York, Marcia entrenó con el equipo de atletismo Violets mientras estudiaba comunicación. Sus entrenadores la describieron como disciplinada, receptiva a las instrucciones y con muchas ganas de demostrar su valía. Sus compañeras la recordaban como tremendamente competitiva en la pista, pero cálida y generosa fuera de ella. El tipo de persona que celebraba los mejores resultados de los demás con la misma intensidad que los suyos. Pero el atletismo universitario es brutal. Las lesiones se acumularon. Una distensión en el isquiotibial en su segundo año. Una fractura por estrés en su tercer año que la mantuvo fuera de juego durante 6 semanas. Cada semestre llegaban corredoras más jóvenes, cada una más rápida que la anterior. Para su último año, Marcia había visto cómo sus sueños olímpicos se alejaban cada vez más. Se graduó en 2006 con una licenciatura en comunicación y una decisión que tomar. La industria aérea estaba contratando. JetBlue Airways, la nueva y aguerrida aerolínea que desafiaba a las compañías tradicionales, se estaba expandiendo rápidamente desde su centro de operaciones en JFK. Necesitaban auxiliares de vuelo elegantes, profesionales y que se sintieran cómodas con largas jornadas y pasajeros exigentes. Marcia solicitó el puesto en marzo de 2007. Su experiencia en concursos de belleza le ayudó. Su disciplina atlética se notaba. Su calidez caribeña hacía que los pasajeros se sintieran bienvenidos. En mayo ya estaba en formación. Su salario inicial era de $23,400 al año, apenas suficiente para alquilar un pequeño apartamento en Queens y pagar sus préstamos estudiantiles. Pero el trabajo venía con beneficios que el dinero no podía comprar. Privilegios de vuelo que le permitían viajar a cualquier lugar de la red de JetBlue prácticamente gratis. Seguro médico. Y algo que Marcia valoraba profundamente, la posibilidad de visitar a su familia en Jamaica cuando quisiera. Durante los siguientes 8 años, Marcia Gay Reynolds fue exactamente lo que JetBlue quería que fuera. Voló rutas por la costa este, al Caribe, a California y de regreso. Obtuvo evaluaciones positivas de sus supervisores y notas de agradecimiento de los pasajeros. Fue ascendida a tripulante de cabina premium, trabajando en el servicio de clase ejecutiva de primera clase de la aerolínea en vuelos transcontinentales. Su salario anual aumentó a $38,000. Y entonces descubrió otra forma de ganar dinero. Para entender lo que hizo Marcia Reynolds, primero hay que entender el sistema que explotó. Después del 11 de septiembre de 2001, la seguridad aeroportuaria se convirtió en el símbolo más visible de la vigilancia estadounidense. Se creó la Administración de Seguridad en el Transporte, TSA, se reforzaron los puntos de control y millones de estadounidenses se sometieron a una nueva realidad. Quítese los zapatos, vacíe sus bolsillos, saque su computadora portátil, sométase al escáner corporal completo, abra su bolso si el agente se lo pide. El proceso es lento, invasivo y está diseñado para detectar amenazas antes de que lleguen a la puerta de embarque. Pero no todos pasan por este proceso. En 2011, la TSA introdujo un programa llamado Miembro de Tripulación Conocido, KCM, por sus siglas en inglés. La lógica era simple. Las tripulaciones de vuelo, los pilotos y los auxiliares de vuelo ya eran empleados verificados de las aerolíneas. Habían pasado verificaciones de antecedentes, pruebas de drogas y controles de seguridad antes de ser contratados. Someterlos al mismo escrutinio en los puntos de control que los pasajeros era ineficiente e innecesario. KCM cambió eso. Bajo el programa, los miembros de la tripulación uniformados podían evitar por completo la seguridad estándar. Se acercaban a un punto de control exclusivo separado de las filas de pasajeros, presentaban sus credenciales de la aerolínea y su identificación oficial y caminaban directamente a su avión, sin revisión de equipaje, sin máquinas de rayos X, sin preguntas sobre el contenido de su equipaje. El sistema fue diseñado para la eficiencia. Partía de la base de que cualquier persona con la suficiente confianza como para trabajar en un vuelo también la tenía para llevar consigo lo que quisiera a bordo. Para 2015,
Más de 75,000 tripulantes de 43 aerolíneas tenían acceso a los puntos de control KCM en casi 300 aeropuertos de todo el país. La gran mayoría lo utilizaba exactamente como se esperaba, una forma práctica de llegar al trabajo sin hacer cola con los pasajeros. Pero el sistema tenía un fallo, uno fatal. KCM se basaba en la confianza. Daba por sentado que los tripulantes uniformados no tenían nada que ocultar. Daba por sentado que las verificaciones de antecedentes y los registros laborales eran suficientes para garantizar un buen comportamiento indefinidamente. Y creó un corredor a través de los aeropuertos estadounidenses por donde el contrabando podía circular sin ser detectado. Solo hacía falta una persona dispuesta a explotar esa confianza. El primer viaje tuvo lugar en octubre de 2015. Marsha llevaba 8 años trabajando como auxiliar de vuelo en JetBlue. Conocía todas las rutas, todos los hoteles de escala, todos los atajos por cada terminal. Sabía qué supervisores prestaban atención y cuáles estaban absortos en sus teléfonos en el podio. Sabía desenvolverse con la seguridad natural de quien pertenece a ese entorno. Los fiscales federales alegarían más tarde que se comunicaba con proveedores en Los Ángeles a través de contactos que había mantenido desde su estancia en Jamaica. El acuerdo era sencillo. Marsha volaba al aeropuerto de Los Ángeles, LAX, en sus rutas habituales de JetBlue, recogía paquetes de un contacto local en un lugar predeterminado y los llevaba de vuelta a Nueva York a través del control de seguridad del aeropuerto KCM, sin controles, sin preguntas, solo un rápido escaneo de la identificación y camino a su siguiente vuelo. La cocaína venía empaquetada en ladrillos, envuelta en varias capas de plástico y distribuida en el equipaje estándar de la tripulación. En cada viaje, Marsha recibía entre 5 y 10 kilogramos. A precio mayorista, cada kilogramo valía aproximadamente $25,000. A precio de calle, una vez cortada y distribuida por la ciudad de Nueva York, cada kilogramo podía generar $50,000 o más. Realizó 10 viajes exitosos entre octubre de 2015 y marzo de 2016. 10 veces pasó por el control de seguridad KCM en el LAX con millones de dólares en cocaína en su equipaje de mano. 10 veces escaneó su credencial, asintió al oficial de la TSA y caminó directamente a su puerta de embarque sin detenerse. 10 veces abordó un vuelo de JetBlue de regreso a JFK con suficiente producto para abastecer a traficantes en 3 distritos durante semanas. El dinero le cambió la vida. Sus colegas notaron la transformación. Su cuenta de Instagram explotó repentinamente con imágenes de restaurantes caros, boutiques de diseñador y complejos turísticos tropicales. Se mudó de su modesto apartamento en Jamaica, Queens, a un lugar más grande en un mejor vecindario más cerca de Manhattan. Se compró tacones Gucci y sus pañuelos y bolsos que costaban más que su salario mensual. Nunca usó el mismo atuendo de diseñador 2 veces. Nadie preguntó de dónde provenía el dinero. Sus compañeros de trabajo asumieron que tenía un novio rico. Su familia asumió que su salario de aerolínea finalmente le había permitido alcanzar sus gustos caros. Y Marsha siguió sonriendo, siguió volando, siguió pasando por los controles de seguridad con bolsas llenas de producto. La operación era elegante en su simplicidad. Usó su trabajo legítimo para crear una tapadera perfecta. Explotó un sistema diseñado para confiar en personas exactamente como ella. Y durante 5 meses, funcionó a la perfección hasta que dejó de hacerlo. 1 de marzo de 2016, Terminal 3 de LAX, 1447. Marsha acababa de completar un vuelo de JetBlue desde JFK. Tenía 4 horas para su viaje de regreso. Tiempo suficiente para reunirse con su contacto, recoger el producto y volver a la sala de la tripulación antes de abordar. La entrega se realizó sin problemas. Un estacionamiento en Century Boulevard. Un hombre al que solo conocía por su nombre de pila. 2 maletas negras con ruedas idénticas a las que usaban las tripulaciones de vuelo en todas partes. Dentro, 30 kilos de cocaína divididos en 31 ladrillos, envueltos individualmente y asegurados con cinta adhesiva marrón. Valor en la calle de poco menos de $3 millones. Era su 11º envío.
el más grande hasta el momento. Marsha caminó de regreso hacia la terminal, arrastrando las maletas tras ella, sus tacones Gucci resonando contra el suelo de baldosas. Se movía con la soltura de quien lo había hecho muchas veces. La placa sujeta a su cordón, la sonrisa profesional lista. El control de KCM justo enfrente. Pero esta vez algo era diferente. La TSA había recibido información sobre el contrabando de drogas a través de los controles de tripulación, no sobre Marsha en concreto, sino sobre la vulnerabilidad en sí. Como parte de una operación aleatoria de control de integridad, habían marcado varios vuelos para una inspección más exhaustiva de los miembros de la tripulación. Su vuelo era uno de ellos. Cuando Marsha se acercaba al control de KCM, un supervisor de la TSA se adelantó. Control secundario aleatorio. Tenía que llevar sus maletas a la zona de inspección. Procedimiento estándar, nada personal. El entrenamiento de Marsha se activó. Sonrió cálidamente. Asintió con la cabeza. Dijo, «Por supuesto, no hay problema. Lo entiendo perfectamente». Y luego preguntó si podía hacer una llamada rápida primero. El supervisor dijo que sí. Marsha se hizo a un lado, sacó su teléfono y marcó un número. La llamada duró 11 segundos. Luego miró al supervisor, miró sus maletas, miró el pasillo que conducía al interior de la terminal y echó a correr. Se quitó los tacones Gucci a mitad de la zancada y bajó corriendo descalza por la escalera mecánica, dejando atrás 68 libras de cocaína y 2 maletas de diseñador. Los agentes de la TSA le gritaron que se detuviera. Los pasajeros se apartaron de su camino. Las cámaras de seguridad captaron toda la escena. Una azafata uniformada en plena retirada, su compostura profesional destrozada en un instante. Logró atravesar la terminal. Llegó a una parada de taxis. Regresó a su hotel de escala. El equipaje abandonado contaba toda la historia. Los agentes de la Administración para el Control de Drogas abrieron las maletas en menos de una hora. 31 ladrillos envueltos individualmente. Cocaína tan pura que dio un resultado del 90% de pureza. De grado farmacéutico, apenas adulterada para su distribución. Los materiales de embalaje coincidían con muestras de una conocida red de distribución de Los Ángeles. Y las etiquetas de equipaje fueron rastreadas directamente hasta Marsha Gay Reynolds, empleada número 407 Old Money 9 de JetBlue. Los agentes obtuvieron sus registros de vuelo del sistema de programación de tripulaciones de JetBlue. Obtuvieron sus escaneos de control de KCM de las bases de datos de la TSA. Inmediatamente surgió un patrón. 10 viajes de ida y vuelta a LAX en 5 meses, cada uno coincidiendo con envíos conocidos, rastreados por la inteligencia de la DEA. Encontraron sus cuentas en redes sociales, fotos de Instagram de resorts de lujo en Turks y Caicos, compras compulsivas en Saks y Bergdorf Goodman, brindis con champán en bares de azoteas de Manhattan que cobraban $40 por un cóctel. Todo documentado, todo con fecha y hora, todo imposible de explicar con un salario de $38,000. La llamada telefónica de 11 segundos fue rastreada hasta un número de Los Ángeles vinculado a la red de distribución. Se recuperaron mensajes de texto de copias de seguridad en la nube, conversaciones codificadas sobre paquetes, horarios y lugares de entrega. Se entrevistó a compañeros de tripulación de vuelo y describieron la transformación que habían presenciado. El caso en su contra se construyó por sí solo, pero Marsha no había terminado de huir. Al día siguiente del incidente en el aeropuerto de Los Ángeles, LAX, hizo algo que dejó atónitos a los investigadores. Se presentó a trabajar. Se dirigió a la Terminal 5 del aeropuerto JFK, abordó un vuelo de JetBlue como miembro de la tripulación y voló de ida y vuelta a San Juan, Puerto Rico, como si nada hubiera pasado. Sirvió bebidas, sonrió a los pasajeros, recogió las bandejas de comida. Los agentes de la DEA no se enteraron del vuelo hasta después de que aterrizara. La orden de arresto aún estaba en trámite. Para cuando se movilizaron, ella ya estaba en otro lugar. Pero Marsha sabía lo que pasaba. Sabía cuántas cámaras la habían captado corriendo. Sabía que le habían abierto las maletas.
Sabía que huir de la TSI y luego volar en un avión comercial al día siguiente solo había empeorado las cosas. Historias como esta rara vez aparecen en las noticias, pero deberían. Si quieres ver más investigaciones sobre fallos institucionales, suscríbete y activa las notificaciones. Cubrimos lo que los medios tradicionales ignoran. El 3 de marzo de 2016, 2 días después de su fuga, Marsha Gay Reynolds entró en la oficina de la DEA en el Bajo Manhattan y se entregó a los agentes federales. Estaba acompañada por un abogado defensor y una sola bolsa de mano con ropa de recambio. El agente que procesó su arresto describió posteriormente la escena en un documento judicial. Estaba tranquila, completamente tranquila, como si ya hubiera aceptado lo que iba a suceder y solo quisiera que comenzara. No lloró, no discutió, no intentó explicarse. Simplemente se entregó. A Marcia se le leyeron sus derechos y se le preguntó si entendía los cargos en su contra. Asintió una vez. Un cargo de posesión con intención de distribuir cocaína. Un cargo de importación de una sustancia controlada. Un cargo de conspiración para distribuir narcóticos. El agente le hizo una pregunta. ¿Por qué se presentó? La respuesta de Marcia fue breve. Porque huir no iba a cambiar nada. Fue llevada al centro de detención metropolitano en Brooklyn. Se le fijó una fianza de $500,000, una cantidad que no podía pagar. Por primera vez en 9 años, Marsha Gay Reynolds no volaría a ningún lado. La cooperación comenzó casi de inmediato. Los fiscales federales le ofrecieron un trato. Cooperación total a cambio de una recomendación de clemencia en la sentencia. Marsha proporcionaría nombres, fechas, rutas y métodos. Identificaría a sus contactos en Los Ángeles y testificaría contra ellos en el tribunal. Ayudaría a desmantelar una red que había estado traficando cocaína a través de aeropuertos estadounidenses durante años. Aceptó sin dudarlo. Durante los meses siguientes, Marsha concedió decenas de entrevistas a agentes de la DEA y fiscales federales. Dibujó diagramas de la operación. Explicó los procedimientos de entrega, los métodos de empaquetado y los protocolos de comunicación. Identificó a 6 miembros de la red de distribución de Los Ángeles por nombre y fotografía. Su testimonio fue devastador. 2 de los hombres que identificó recibieron sentencias de 15 años o más de prisión federal. Se incautaron 181 kilos adicionales de cocaína en redadas relacionadas con su información. Se confiscaron $300,000 en efectivo de las casas de seguridad que ella había ayudado a identificar. Su cooperación fue descrita por los fiscales como extensa, detallada e instrumental para desmantelar una importante red de narcotráfico. El 15 de abril de 2018, Marsha Gay Reynolds compareció para la lectura de su sentencia en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California. Ya había pasado más de 2 años bajo custodia federal, a la espera de juicio y cooperando con los fiscales. Su abogado defensor presentó cartas de familiares, excompañeros de trabajo y líderes comunitarios de Jamaica. En ella se describía a una mujer que había cometido un error catastrófico, pero que había asumido la plena responsabilidad de sus actos. Hablaban de su prometedor talento deportivo, de sus dificultades económicas en una ciudad costosa y de su disposición a ayudar a reparar el daño causado. Las directrices federales de sentencia por posesión con intención de distribuir 68 libras de cocaína establecían una pena mínima obligatoria de 10 años. Marsha se enfrentaba a cadena perpetua, pero su cooperación lo cambió todo. El juez Dale S. Pfizer reconoció la gravedad del delito, pero destacó el extraordinario valor de la ayuda de Marsha a las fuerzas del orden. La señora Reynolds se aprovechó de la confianza que le otorgaron su empleador y el pueblo estadounidense, declaró el juez desde el estrado. Se le permitió eludir los controles de seguridad en los aeropuertos estadounidenses porque creíamos que se había ganado ese privilegio. Utilizó esa confianza para transportar veneno a través de nuestros aeropuertos y hacia nuestras comunidades. El juez hizo una pausa antes de continuar. Pero también ha hecho algo que rara vez veo en esta sala. Se presentó voluntariamente. Cooperó de inmediato y por completo.
Nos ayudó a arrestar a personas peligrosas y a incautar drogas peligrosas. Nos ha ayudado genuinamente a impedir que otros hagan lo que ella hizo. La sentencia, tiempo cumplido. Después de 24 meses bajo custodia federal, Marsha Gay Reynolds salió del Tribunal Federal esa tarde. Funcionarios de inmigración la esperaban. Como ciudadana jamaicana que había cometido un delito federal grave, fue sometida inmediatamente a un proceso de deportación. En cuestión de días, estaba en un vuelo de regreso a Kingston, el viaje inverso al que había realizado 16 años antes con una maleta llena de sueños. Se le prohibió la entrada a los Estados Unidos de por vida. JetBlue Airways emitió un breve comunicado confirmando que Marsha Gay Reynolds ya no trabajaba para la aerolínea y que había sido despedida inmediatamente después de su arresto. La compañía se negó a hacer más comentarios sobre asuntos de personal. El programa de miembros de la tripulación conocidos fue posteriormente modificado para incluir controles aleatorios reforzados de los miembros de la tripulación en puntos de control seleccionados, como resultado directo del caso de Marsha. La TSA aumentó la frecuencia de los controles aleatorios y agregó protocolos de detección de comportamiento a los puntos de control de la tripulación en los principales centros de conexión. La laguna que había explotado no se cerró por completo, pero se redujo. La cocaína que intentó contrabandear el 1 de marzo de 2016 estaba valorada en $2,8 millones en el mercado negro. Habría sido suficiente para abastecer a los traficantes de toda la ciudad de Nueva York durante meses. En cambio, se convirtió en evidencia en un caso que expuso una de las vulnerabilidades más significativas en la seguridad de los aeropuertos estadounidenses. Marcia Gay Reynolds tenía 33 años cuando fue sentenciada. Una ex reina de belleza que había representado a su país en un escenario internacional. Una ex estrella del atletismo que había soñado con el oro olímpico. Una ex auxiliar de vuelo con 9 años de servicio y sin una sola anotación disciplinaria en su expediente. Se le había confiado el acceso a zonas restringidas de los aeropuertos estadounidenses. Se le había confiado el cuidado de los pasajeros en cientos de vuelos por todo el país. Se le había confiado una credencial que le permitía pasar por seguridad sin problemas. Había traicionado cada una de esas confianzas. El sistema que permitió a su conocido compañero de tripulación seguiría vigente. Todavía permite que los miembros de la tripulación uniformados eludan los controles de seguridad estándar. Todavía se basa en la suposición de que los empleados de confianza se comportarán como tales. Pero cada vez que una auxiliar de vuelo se acerca a ese control, existe la posibilidad, por pequeña que sea, de que alguien se acerque y pida ver qué hay dentro debido a lo que hizo Marsha Gay Reynolds y a lo que casi se salió con la suya. Ese caso fue increíble, pero el que ves aquí en tu pantalla es peor, mucho peor.